Buenos días, mi nombre es Patricia Marenco, daré inicio a la exposición de la materia Seminario, Estado, Instituciones y Desarrollo Capitalista 1936-1941, con la profesora Virginia Rondón de Medinas. Esta exposición se tratará sobre cambio institucional y política laboral en el periodo del general Eleazar López Contreras 1936-1941. Comenzaré dando una pequeña introducción de lo que se tratará dicho tema. Como lo dije anteriormente, vamos a hablar acerca de los cambios institucionales y las políticas laborales en el periodo del general Eleazar López Contreras, un presidente que logró pacificar al país, además de ser clave para la transición a la democracia. Con la llegada de Eleazar López Contreras al poder en 1936, Venezuela inició un periodo de cambios que permitieron mejorar las condiciones de vida de los venezolanos, incluyendo el ámbito laboral. Se destaca que hubo una evolución de las instituciones que regían las actividades de los trabajadores, lo que implicaba un cambio institucional según las perspectivas neoinstitucional de Douglas North. También se destacará la importancia del marco institucional en la transformación del ámbito laboral en Venezuela durante el gobierno de López Contreras, y se propone un análisis de las perspectivas institucionales para entender los cambios institucionales que se produjeron. En los objetivos tenemos dar a conocer los cambios institucionales y la política laboral en el periodo del general López Contreras y ver cómo el marco institucional laboral al final del periodo de gobierno de Gómez en Venezuela presentaba limitaciones formales e insuficientes. Desarrollaremos el marco institucional laboral en el gobierno de Juan Vicente Gómez desde 1908 a 1935. El general Juan Vicente Gómez gobernó de manera autoritaria durante 27 años, desde 1908 hasta 1935. Durante su mandato se llevaron a cabo importantes transformaciones en el país, incluyendo la pacificación y la organización de las finanzas. El gobierno de Gómez no se preocupó por mejorar las condiciones de vida de la población, específicamente de los trabajadores. Los empleados y obreros enfrentaban una situación lastimosa, con jornadas de trabajo de hasta 12 horas diarias, sin descanso semanal ni vacaciones, y eran sometidos a castigos corporales por sus empleadores. A pesar de las transformaciones económicas del país en los años 20, cuando Venezuela se convirtió en un país petrolero, el personalismo de Gómez impidió la implementación de políticas sociales efectivas para mejorar las circunstancias de vida de la población. A pesar de que existían limitaciones formales relativas al trabajo, como regulaciones sobre los contratos de servicio, las condiciones de seguridad y de salubridad en los lugares de trabajo, los horarios, las certificaciones que permiten a los trabajadores volver a ser contratados, las sanciones a los trabajadores que no cumplieron con sus compromisos, el pago de salarios y la responsabilidad de los empleadores ante los accidentes de sus empleados, estas no se acataban en la práctica. Los trabajadores intentaron organizarse sindicalmente, pero el régimen de Gómez no lo permitió. A pesar de que se sancionó una ley en 1917 que se trató exclusivamente de la materia laboral, la ley de talleres y establecimientos públicos, esto no se cumplió en la práctica. Aquí se realiza un análisis institucional del marco laboral que existía al final del periodo del gobierno de Gómez en Venezuela. Aquí se destaca que las limitaciones formales en materia laboral eran insuficientes, ya que la legislación existente no contemplaba instrumentos suficientes para proteger a los trabajadores y favorecer la relación entre capital y trabajo. Además, aquí se señala que la política del gobierno de Gómez no veía la importancia de asistir a los trabajadores y que las creencias y prácticas en las relaciones obrero-patronales requerían nuevos convenios y acuerdos para buscar beneficios para ambos sectores. Otro aspecto relevante es la inexistencia de mecanismos de coerción para hacer cumplir las disposiciones legales. No se crearon organismos que ayudaran a los empleadores y empleados a canalizar sus demandas, ni se dictaron sanciones para los patrones que incumplieran con la reglamentación. Y se puede resaltar que en el marco institucional laboral al final del periodo de gobierno de Gómez en Venezuela presentaba limitaciones formales insuficientes, una política gubernamental que no favorecía a los trabajadores y la inasistencia de mecanismos de coerción para hacer cumplir las disposiciones legales. Aquí tenemos los cambios en el marco institucional laboral por el gobierno de López Contreras desde 1935 a 1941.
Aquí podemos describir los cambios institucionales ocurridos en Venezuela durante la presidencia de Eleazar López Contreras, específicamente en el ámbito de la política laboral. El compromiso del gobierno por encontrarse soluciones a los problemas sociales llevó al desarrollo del Programa de Febrero, un plan que proponía una serie de políticas y directrices para abordar áreas prioritarias, incluida la política laboral. El plan requería la modificación de marcos legales existentes para fortalecer los derechos laborales y el establecimiento de la Oficina Nacional de Trabajo para garantizar que las leyes laborales se hicieran cumplir. Como resultado del programa de febrero, la Constitución de 1936 incorporó las protecciones sociales para los trabajadores y estableció lineamientos para la legislación laboral. El gobierno también buscó la existencia de la Organización Internacional del Trabajo para preparar el Código Laboral venezolano. La Oficina Nacional de Trabajo, bajo la dirección de Alonso Calatrava y Rafael Caldera, trabajó en la reformación de la Ley Laboral de 1928. Sin embargo, la propuesta de un senador de un nuevo código laboral llevó a la oficina a presentar una nueva ley laboral que incorporó convenciones de la Organización Internacional del Trabajo y las leyes de otros países. La ley resultante contenía 236 artículos, organizados en 12 sesiones, incluidas las disposiciones sobre trabajo por contrato, horas de trabajo, salario mínimo y derecho a sindicalizarse. La ley también protegió los derechos de los trabajadores venezolanos a exigir el 75% de la fuerza laboral en las empresas, granjas y otras industrias. Debían ser ciudadanos venezolanos. La ley reconoció el derecho a la negociación colectiva y estableció la potestad del gobierno para fijar el salario mínimo y el régimen de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. La ley de trabajo de 1936 fue una mejora significativa con respecto a su predecesora, ya que incluyó varias disposiciones nuevas y creó nuevas instituciones para garantizar el cumplimiento de la ley. La ley estableció una jornada laboral máxima de 8 horas y una semana laboral de 6 días, teniendo los trabajadores el derecho a un día de descanso por semana. También preveía un salario mínimo, pago de horas extras y vacaciones anuales. La ley otorgaba a los trabajadores domésticos y jornaleros un periodo de descanso mínimo de 9 horas y su horario de trabajo no estaba sujeto a las mismas reglas que los demás trabajadores. La ley prohibía el empleo de niños de menores de 14 años y restringía las horas de trabajo de los niños entre 14 y 16 años. También prohibió el empleo de mujeres y menores en minas y empresas que pudieran afectar su moral y buenas costumbres. La ley también reconoció el derecho de las mujeres embarazadas a una licencia de 6 semanas antes y después del parto y ordenó que las empresas con más de 30 empleadas proporcionen instalaciones para amamantar a sus hijos menores de 1 año. La ley también exigía a los empleadores garantizar la higiene y la seguridad industrial. Definía el trabajo peligroso y especificaba las condiciones que debían cumplir los campamentos de los trabajadores. La ley estableció un sistema de seguridad social obligatorio para proteger a los empleados y trabajadores en caso de riesgos laborales, invalidez material, vejez o muertes no derivadas de riesgos laborales. La ley también reconoció el derecho de los trabajadores a sindicalizarse y federarse, pero les prohibió afiliarse a partidos políticos y asociaciones nacionales o extranjeras. La Oficina Nacional de Trabajo estuvo a cargo de los aspectos administrativos de la ley e incluyó la instalación de inspecciones de trabajo en la ciudad capital y otros estados y territorios federales. Y la ley también regulaba la negociación colectiva y establecía las responsabilidades de los tribunales laborales. También creó una agencia nacional de colocación de empleo en sus agencias en los principales centros industriales del país y sancionó sanciones para los funcionarios y empleadores que violaran la ley. La ley del trabajo de 1936 fue un paso muy importante para la protección de los derechos de los trabajadores y la mejora de sus condiciones de trabajo. Sin embargo, excluyó a los trabajadores agrícolas, que era el grupo más importante de trabajadores en ese momento, dejándolos desprotegidos totalmente. A pesar de esta limitación, la ley inició una curva de aprendizaje que conduciría a la protección de los trabajadores en el país y se realizó esfuerzos para garantizar el cumplimiento de la ley a través del establecimiento de diversas instituciones. Además de la Agencia Nacional de Colocaciones y de su agencia, se crearon las
procuradurías de trabajadores para brindar asistencia jurídica gratuita a la clase trabajadora. Estas procuradurías se crearon para garantizar la igualdad ante la judicatura del trabajador y ante los organismos administrativos del ramo entre patrones y trabajadores. Desde que los empleados no podían obtener con la misma facilidad que la clase patronal el necesario asesoramiento jurídico, las procuradurías de trabajadores se encargaron de brindar asesoría y representación judicial sin costo para los trabajadores. Estas medidas fueron una respuesta a la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores y garantizar su bienestar. La creación de estas instituciones buscó mejorar las condiciones laborales en el país y establecer un equilibrio entre la oferta y la demanda de empleo. A través de estas medidas se buscó garantizar la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos de los trabajadores, lo que contribuyó a mejorar la calidad de vida de la población en Venezuela. Como parte de este nuevo marco, se crearon diversas instituciones, como la Oficina Nacional de Trabajo, los juzgados laborales específicamente laborales especiales permanentes y la Procuraduría General de los Trabajadores para contribuir a garantizar la protección de los derechos de los trabajadores. También estas instituciones lograron resolver conflictos laborales y promover el bienestar a los trabajadores. También ayudaron a crear una nueva cultura entre los trabajadores en la que se volvieron más conscientes de su derecho y más dispuestos a organizarse y luchar por ellos. El gobierno desempeñó un papel sumamente importante en este proceso, proporcionando recursos y apoyo a estas instituciones y promoviendo una forma de gobierno más moderada y democrática. En el marco institucional establecido durante el gobierno de López Contreras, sentó las bases del moderno sistema de relaciones laborales en Venezuela, permitió la coexistencia de limitaciones formales e informales, así como los mecanismos de aplicación necesarios para asegurar el cumplimiento de las leyes laborales, y además este marco promovió una mayor cooperación y entendimiento entre los trabajadores y empleadores y ayudó a crear una sociedad más justa y equitativa. Podemos concluir que durante el gobierno de Gómez hubo regulaciones formales limitadas relacionadas con los trabajadores y el gobierno careció de voluntad política para hacerlas cumplir. Esto generó malas condiciones laborales para los trabajadores y la falta de mecanismos institucionales efectivos para proteger sus derechos. Sin embargo, bajo la presidencia de López Contreras, hubo un cambio hacia un marco institucional más integral para las relaciones laborales. El programa de febrero y la ley del trabajo de 1936 otorgaron mayores libertades a los trabajadores, como el derecho a formar sindicatos, a hacer huelgas y negociar convenios colectivos. Se crearon diversas instituciones para garantizar la protección de los derechos de los trabajadores, como la Oficina Nacional del Trabajo y la Procuraduría General de los Trabajadores. El gobierno desempeñó un papel muy importante en la promoción de una forma de gobierno más moderada y democrática y en la provisión de recursos para apoyar a estas instituciones. Aquí podemos ver la bibliografía que fue tomada para desarrollar el tema de exposición, el cual es un tema muy importante porque vemos de que lo importante que fue la Ley del Trabajo de 1936. Y sin más que decir, doy por culminada esta exposición. Muchas gracias por su atención.